Hola, mi nombre es Daniela Moreno, soy la profesora de Historia y esto es Geografía e Historia Ciudadana. En este video vamos a hablar hoy específicamente de un pequeño resumen de la historia del mundo. Inevitablemente tenemos que hacer un pequeño ejercicio de imaginación y transportarnos a una época sin tecnología y sin bancos. Los humanos ya habíamos empezado a ser sedentarios, ya nos habíamos establecido y inevitablemente cada sociedad, familias o grupos se iban a especializar en alguna especie. Vamos a colocar un ejemplo. El origen del trueque se debe a, vamos a colocar tres personajes. Un primer personaje cría gallinas, por lo tanto tiene huevos. Nuestro segundo personaje tiene vacas y obtiene leche. Y por último tenemos a una persona que cría animales como la vaca, las mata para darnos carne. Entonces, ¿qué sucede aquí? El trueque puede ser simple y sencillo. La persona que quiere huevos puede comprar carne e intercambiar huevos por carne. Sin embargo, ese es el trueque sencillo. Huevos por carne, carne por huevos, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasaría cuando la persona que quiere comprar carne y el carnicero no quiere huevos? Que el carnicero quiere leche. ¿Qué va a pasar? La persona que tiene huevos inevitablemente va a tener que cambiar leche por huevos con el lechero, ¿ok? Y luego, posteriormente, ir a donde el carnicero para poder obtener la pieza de carne que desea la persona que tenga los huevos. ¿Cuál es el problema con lo que estamos hablando aquí del trueque? Las cantidades y las proporciones. O sea, puede que sea 5 huevos, 1 litro, pero a lo mejor esa no es la medida correcta. Pero sin embargo, así funciona este primer momento del trueque. ¿Okay? El trueque es la mejor forma de intercambio comercial que se conoce hasta el día de hoy. Yo te doy algo y tú me das algo. Así como el ejemplo que les había comentado previamente. Su problema fundamental era que podía suceder en ese momento, que nadie quisiera lo que estábamos buscando y bueno, nos quedaríamos sin comer lo que estábamos necesitando, como el ejemplo que les mostré del huevo, la carne y la leche. ¿Okay? Entonces, en la complejidad del asunto fue escalando en posiciones e inevitablemente surgió lo que va a ser utilizar algo para intercambiar, algo que le vamos a dar valor y que inevitablemente nos puede servir para el intercambio. El dinero fue creado por la sociedad misma, no fue creado por un gobierno o una persona específica, una necesidad social e inspirada por la sociedad, por una cuestión del mundo. ¿Ok? A partir de allí va a empezar a conocerse la concepción del dinero. A lo largo de la historia del mundo han habido diversas monedas, ya sea conchas de mar en China, minerales en Micronesia, sal en la antigua Roma, hasta el oro y plata. Sin embargo, también aquí en América Latina podemos hablar de maíz o incluso del mismo cacao. ¿Ok? Inevitablemente, el punto en común de todo lo que he mencionado es que son recursos valiosos y que son escasos, ¿ok? Eso es fundamental porque eso se aplicó anteriormente y se sigue aplicando al día de hoy. Sin embargo, vamos a continuar. Primero que nada, el origen del dinero lo podemos conocer con la palabra salario. El salario proviene de la sal. Ambos, tanto la plata, el dinero como la sal, servían perfectamente como dinero. ¿Okay? Solo que una de sus funciones era el intercambio. ¿Okay? Pero ahora otra, el ahorro. Y para eso era necesario que este recurso, este dinero, fuera duradero. El maíz se pudre y bueno, la sal si se moja pierde completamente su valor. Así que había que buscar otra cosa y fueron surgiendo los metales. Luego, primero el oro y posteriormente la plata. Estos eran difíciles de transportar y bueno, duraderos sobre todo. Pero el problema aquí va a ser otro. Ya tenemos el recurso limitado, representa dinero, pero el problema surge con la transportación. ¿Okay? El momento que empezaron a acuñarse las monedas en estos metales, ya sea oro o plata, surgió un problema. ¿Okay? Cumplían espectacularmente las funciones de intercambio, como dije anteriormente, así como de ahorro, pero el problema era el transporte. ¿Okay? Empezó a ser un problema. Por un lado, cierta cantidad de dinero suponía una bolsa muy grande,
y la incomodidad de que conlleva cargar una bolsa con dinero. Además, si te robaban, te quedabas. El hurto siempre ha sido parte de esto. ¿Okay? Habíamos que crear otra cosa, había una necesidad de crear otra cosa y después de cierto tiempo el dinero surgió como hoy lo conocemos, monedas y billetes. Sin embargo, en la época de la Edad Media, ya finalizando la Edad Media, para el siglo XV, con la familia Medici, que conocemos hoy como Italia, se crearon los primeros bancos. Esta familia muy rica, controladora de todo lo que sería el paso de Occidente y Oriente, generó una idea para poder transportar el dinero, pero al mismo tiempo no. Entonces, se va a crear la idea de los bancos, ¿ok? Que pensaron que era una buena idea emitir dinero en algo que no fuera oro o plata, sino billetes, ¿ok? Estos clientes dejaban su dinero en un depósito y a cambio recibían ese otro dinero en otro lado, que es como les digo con la situación de la familia Medici. La familia Medici recibía el dinero, es decir, vamos a suponer que esto es su bolsa de dinero, yo se la entrego al banco, en este caso estaríamos hablando de la familia Medici, y ellos me iban a dar un papel por escrito que decía una especie de voucher, ¿ok? De una especie de cheque. El dinero existe y esto representa su valor. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo recupero ese dinero en físico si quiero transportarme a otro lugar, por ejemplo, dentro de la bota itálica? Inevitablemente la familia Medici pensó en eso y como tenían control a lo largo de la península, fueron creando pequeñas representaciones de este banco familiar de los Medici y usted simplemente podía canjear aquel voucher que le dieron a usted y ellos le entregaban a usted el mismo dinero representado en el voucher que les dieron o recibo. ¿Ok? Ahora, también comprobaron que como nunca iban a retirar su dinero al mismo tiempo todos los clientes, de hecho, en realidad muy pocos los que lo hacían, ¿por qué no pesar esos excedentes? Es decir, y se conversó con esos clientes que depositaban su dinero. Entonces, estos dijeron que sí y antes se paga por la custodia. Por lo tanto, querían cobrar por el préstamo del dinero y la retención del dinero. A partir de ahí empieza a vérsele el queso a la tostada a lo que respecta el dinero como tal. ¿Ok? Con el paso del tiempo, el dinero fue cambiando. Su patrón, la forma de guía fue el oro. ¿Okay? Hasta el siglo pasado, cuando con una serie de conflictos, terminó siendo el patrón del dólar. ¿Okay? Inevitablemente tenemos el patrón del oro y el patrón del dólar. ¿Con qué me refiero con patrón? El patrón del oro o el patrón del oro es un sistema monetario que fija la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad, ya sea de oro o a un dólar. ¿Okay? El emisor de la divisa tiene que garantizar que puede dar al poseedor de su billete la cantidad de oro consignada en ello. Es decir, volvemos a nuestro pequeño billete. Nuestro billete, por ejemplo, es de 50 y eso significa alrededor de 7.5 gramos de oro. Si yo voy al banco y entrego esto, ellos deberían poderme entregar mi pedacito de oro, que tiene 7.5 gramos. Sin embargo, eso cambió. Inevitablemente el oro dejó de ser el patrón y el siglo pasado terminó convirtiéndose el dólar como un patrón de la moneda. El dólar va a ser el nuevo oro porque va a ser una moneda estable. Inevitablemente, un bolívar, ¿qué significa el día de hoy? Un dólar es 1.700.000 bolívares al día de hoy. Por ejemplo, 1.700.000, 1.200.000, según cómo vaya funcionando la inflación. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese término que acabo de comentar? La inflación.
¿Se acuerdan cuando les comenté que la moneda tenía que hacer un recurso eh, de valor y escaso? Con la conformación de las monedas, tanto en oro como en plata, vino un pequeño problema. Tanto en Asia como en Europa, y según fuera la región, se empezaron a falsificar, o en este caso a diluir el oro o el plata con otros metales a fin de rendir el dinero y simplemente estafar. ¿Okay? Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Que aplica lo mismo a la economía del día de hoy. Si se imprimen más billetes de los que no se tiene y de los que no sustenta el dólar, el valor de la moneda va a perderse y simplemente no va a valer nada, absolutamente nada. Entonces, por eso es que de una manera u otra las monedas fueron cambiando con el paso del tiempo. Incluso fueron creciendo a tal punto de generar el dinero del día de hoy. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que el patrón del oro era una guía. Anteriormente pasó a ser el valor del dólar, siendo el dólar una de las monedas más estables desde el siglo pasado hasta el día de hoy. En Venezuela nuestro básicamente patrón es el dólar. Entonces, revisamos el dólar todos los días para saber más o menos cuánto es un dólar americano en vivo. ¿Okay? Teniendo esto en cuenta, yo creo que pueden tener una idea bastante esquemática de cómo funciona el dinero y cómo el dinero ha cambiado y ha evolucionado con el paso del tiempo. Si bien esto es un resumen, los invito a que investiguen y lean un poco más sobre cómo ha sido esta pequeña historia del dinero. ¿Okay? Sin más nada que agregar, espero responder sus dudas por correo y bueno, eso es todo. Cuídense, nos vemos.